Aquí no hay nada que me recuerde al lugar donde nací. Aquí había una linda plaza, la Plaza Muranovsky. Recuerdo los árboles y los bancos. Nací en Varsovia, en el seno de una familia judía tradicional. Fui a una escuela preescolar para niños judíos donde enseñaban polaco. En casa hablábamos yiddish, pero no tenía ningún problema con el polaco, ya que también lo hablábamos. Mis padres vivían en Varsovia, al igual que mis abuelos. Vivíamos en la calle Jelazna 91. Al lado de la puerta había una pequeña tienda que le pertenecía a un judío, nuestro vecino. Él hacía un truco, simulaba coserse los dedos con una aguja. Eso lógicamente nos impresionaba mucho siendo niños. Nos asustábamos. Tenía una hija llamada Lonia. Era amiga de mi hermana. Y teníamos una buena relación como vecinos. Novolipie. Esa era mi calle. A veces puedo verla con más claridad que la Varsovia que me rodea hoy. En mi mente sigue siendo igual. Por la mañana traían pretzels calientes. Se los llamaba bagels. Esos bagels ya no se encuentran hoy en ningún lado. Se podían enrollar. Mis padres vivían en la calle Marshalkovska 49. Era lo que se dice un buen vecindario. Mi niñera me llevaba a la iglesia del Santísimo Salvador. Recuerdo que teníamos que rezar. Algunos niños decían que no conocían las oraciones. Yo las conocía porque mi niñera me las enseñó. Para mí la guerra comenzó en el Parque Jordan de la calle Bagatela. Estaba sentada en la arena y vino mi madre diciendo, hay guerra y ¿qué vamos a hacer? En eso consistía la cualidad especial del sistema nazi. Las personas que tenían la energía para desarrollar algo tenían el poder de hacerlo. Cuando Oskar Dengel tomó Varsovia, a principios de diciembre de 1939, tuvo la idea de invitar a Varsovia a Hubert Gross para organizar allí una administración alemana de construcción. Siguiendo la sugerencia de Dengel, Gross desarrolló un plan en el que Varsovia quedaría reducida a un tamaño insignificante. En la pantalla se puede ver una visualización de uno de mis proyectos. Se basa en planos fascistas para la construcción de la nueva ciudad alemana de Varsovia. Esta es una reconstrucción virtual. Se puede observar el centro de una ciudad relativamente pequeña. Los accesos deben estar protegidos por torres en todos los lados. Estos son los principales edificios de la nueva ciudad alemana de Varsovia. Del lado de Praga, habían planeado ubicar un distrito para polacos, que poco a poco debían ser erradicados. En la nueva ciudad alemana de Varsovia, solo podían vivir alemanes. La población judía no debería vivir allí. Con respecto a Varsovia, el Führer decidió que la reconstrucción de esta ciudad como una gran metrópoli polaca
estaba completamente fuera de discusión. El Führer deseaba que Varsovia quedara reducida al nivel de una ciudad provincial, de acuerdo a los planes para el desarrollo del área gubernamental general. Así consta en el diario del gobernador general Hans Frank. Cuando llegaron los alemanes, comenzó de inmediato el terror a través de una serie de anuncios oficiales. Todos los judíos fueron obligados a usar brazaletes con la estrella de David. Fue terrible. En mi opinión, era una forma de humillación. Me podían humillar en cualquier momento. En la primavera de 1940 se iniciaron las consultas con miras a crear una o más zonas residenciales judías en la ciudad de Varsovia. Finalmente, sin embargo, se decidió que se debería establecer un solo distrito en el área, donde los judíos eran tradicionalmente la mayoría. Dr. Friedrich Gollard, teniente de las SS, director de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Administración del Distrito de Varsovia. ¿Cuál era el barrio judío de Varsovia? Había barrios como Nalewki o Novolewki, donde casi todos eran judíos. Sin embargo, si representan un tercio de la ciudad, se les puede encontrar en todas partes. Interactuar con no judíos era algo común. Eso se paralizó con la construcción del muro alrededor del gueto de Varsovia. Atravesó el corazón de la ciudad, separando a los judíos de los no judíos como nunca antes. El muro no surgió de repente. La construcción comenzó en abril de 1940. Eran secciones de muro o barrera de alambre de púas. Aparecieron en diferentes lugares. Yo no tenía idea de que era judía. Así que primero pregunté, ¿por qué tenemos que mudarnos? Y después, ¿qué significa que sea judía? ¿Y por qué tenemos que abandonar nuestra casa? Cuando llegamos al gueto, lo primero que vi fue un cartel terrible. No quería ser como esos judíos del cartel. Estaba desesperada porque me veía obligada a vivir allí. Pensaba que todos los judíos tenían que verse así. Y me sentí tan terriblemente humillada por todo esto que le dije a mi madre que no quería ser judía. Quería regresar a la calle Marshalkovska. ¿Por qué estaba sucediendo todo eso? Anuncio. De acuerdo con la orden del jefe del distrito, con efecto inmediato se crearán zonas residenciales judías cerradas en el área del distrito de Varsovia, con el objetivo de evitar el riesgo de epidemias. En la ciudad de Varsovia, la zona residencial judía está delimitada de la siguiente manera. Las calles delimitadas no pertenecen a la zona residencial judía en ninguno de sus lados. De Shelna a Królewska y Szwota. De Szwota a Shelna y Szelazna. De Svarda a Szelazna y Srebrena. De Srebrena a Svarda y Midjana. De Midjana a Srebrena y a la Plaza Kazimierz.
Ya vivíamos en el territorio que ahora formaba el gueto, ya que la plaza Muranovsky estaba dentro de esa área. Sin embargo, los judíos que vivían fuera del gueto tuvieron que mudarse allí, y los polacos que tenían sus casas dentro del gueto tuvieron que mudarse a otro lado. Esto creó situaciones muy dolorosas para la gente. Dejaron sus casas, dejaron sus muebles y pertenencias, y se llevaron solo unos pocos bultos. Al final, el gueto estaba superpoblado. Conocemos las imágenes de la expulsión de la comunidad judía. Algo similar sucedió también a la inversa. Había decenas de miles de personas como nosotros. Recuerdo ir montado en un carro lleno de nuestras pertenencias. Nos echaron de la calle Jelazna porque allí se creó el gueto y nos trasladaron al apartamento 110 en la calle Breska, número 5. Era una ruina. Las medidas de reasentamiento incluyeron alrededor de 700 alemanes, 113.000 polacos y 138.000 judíos. El distrito reservado a los judíos de Varsovia es un distrito cerrado. El área está aislada del exterior por muros, vallas y ese tipo de cosas. El desplazamiento de personas y mercancías solo está permitido con un permiso especial. Dr. Friedrich Gollard, asistente personal del jefe y director de la Oficina de Ordenación del Territorio. La población judía buscaba contactos fuera del muro del gueto para conseguir alimentos. Al principio, Lonia venía a nuestra casa en la calle Breska, aunque no estábamos bien en ese momento. Éramos 3 hermanos, mi madre y mi padre. Mi padre hacía contrabando porque no había otra opción en ese momento. Mi madre hacía acopio de papas y cáscaras de papas. Después Lonia no volvió más. Naturalmente no sabíamos por qué. Después mi hermana sencillamente desapareció. No conozco las circunstancias. Ella y mi padre sencillamente dejaron de existir. No recuerdo ninguna despedida. Tal vez mi memoria lo reprimió porque era demasiado horrible. El centro de la ciudad estaba aislado del resto y ya no funcionaba con normalidad. Si observamos en qué parte de la ciudad estaba el gueto, está claro que era el corazón de Varsovia. Si se tiene en cuenta que los alemanes también se habían llevado su parte, a los habitantes de Varsovia no les quedaba mucho. La zona residencial alemana fue creada para proteger a la población alemana a petición suya. La policía no puede garantizar a los alemanes que viven fuera de esta zona el mismo nivel de seguridad personal que se ofrece a los residentes de este barrio. Hans Fligna, jefe de la oficina de personal del NSDAP, Varsovia.
Día y noche, en tren, en carros y autobuses, llegan judíos desde ciudades y pueblos polacos. El individuo desaparece entre las masas. La gente es hacinada. No se pueden distinguir los rostros de cada persona. El ejército alemán y la población civil deben ser protegidos definitivamente de los judíos, portadores inmunes de patógenos. La separación de los judíos del resto de la población, tanto polaca como de etnia alemana, es un imperativo moral y político. El tráfico en el centro de Varsovia se vio afectado mínimamente por la creación de la zona residencial judía. Se ha puesto atención especialmente en interés de las Fuerzas Armadas alemanas y de la economía en asegurar que algunas vías principales permanezcan transitables sin obstrucción del tráfico. Valdemar Schun, jefe de regimiento de las SS, director del Departamento de Reabastecimiento en el Distrito Administrativo de Varsovia. Los planificadores alemanes se dividieron y cada uno gestionó su área. Incluso determinaron por qué calles debería circular el tranvía para acortar su recorrido por el gueto. De este modo crearon 2 guetos. Todo era una terrible mezcla de maldad. Al final, la calle Holdna dividió el barrio judío. En esta calle fue dividida en 2 por la línea del tranvía más importante. El gueto se dividió en 2 áreas, un gueto pequeño y otro grande. Para que los judíos pudiesen moverse de un lado a otro entre las 2 zonas, era necesario detener el flujo del tráfico a ciertos intervalos. Como esto era un inconveniente para los alemanes, a los judíos se les ordenó cruzar la calle lo menos posible. Mientras caminaba por Jelazna, vi a la multitud a lo lejos, parada en la esquina de Klochna. La gente se movía inquieta esperando que la policía alemana estimara que había poco tráfico en la calle Klochna y que la multitud en la calle Jelazna era lo suficientemente grande como para permitir que los judíos cruzaran. Cuando finalmente llegaba el momento, se separaba la barrera de policías y la multitud impaciente avanzaba en ambas direcciones. La gente sentía pánico e intentaba mantenerse alejada de los peligrosos alemanes y desaparecer rápidamente en las profundidades de los guetos. Una línea en la acera muestra dónde estaba el límite del gueto. No era una isla rodeada de tierras desconocidas, sino que estaba incrustada en la ciudad. Un clavo en cada placa indica dónde se encuentra uno. La parte del centro de la ciudad que ha sido arrancada se eleva. La intención de Thomas Leck y la mía era hacer visible el gueto en la ciudad, cómo era y dónde estaba trazada su delimitación.
Un judío que no tenía mucho dinero o no tenía un amigo polaco no tenía ninguna posibilidad. No había nada que pudiese hacer. Su única preocupación era encontrar algo para comer al día siguiente y cuidar de sus hijos. Yo era uno de los que no tenían nada. Aproximadamente el 80% de los alimentos en el gueto provenían de contrabandistas, no de los proveedores oficiales autorizados por los alemanes. Si alguien tenía dinero, podía introducir mercancías en el gueto. Una vez fui testigo de cómo un tranvía circulaba por la Plaza Muranovsky y cuando giraba arrojaba objetos. No podía detenerse en el gueto. De esta forma se seguía comerciando. En algunos puntos los muros del gueto no llegaban a la acera. A intervalos regulares había aberturas a lo largo de las aceras, por las que podía drenar el agua. Estas aberturas también eran utilizadas por niños para el contrabando. Pequeñas figuras oscuras con piernas como cerillas corrían hacia estas aberturas desde todos lados. Ojos asustados se movían de izquierda a derecha, y delicadas manos sacaban bultos que a menudo eran más grandes que los pequeños contrabandistas. Anuncio. Un judío que abandone sin autorización el distrito que le fue asignado será castigado con la muerte. El mismo castigo se aplica a aquellos que a sabiendas alberguen a judíos o ayuden a judíos. Varsovia, 10 de noviembre de 1941. Dr. Fischer, gobernador. La calle Siena es muy importante para mí. Le tenía miedo a esta calle. Y hasta el día de hoy no he superado este miedo. Nunca he caminado por esta calle sin miedo. Detrás de este muro, mi familia y yo pasamos más de 2 años en el gueto. Cuando regresé aquí por primera vez, comencé a buscar como poseída el agujero por el que mi madre y yo habíamos escapado. Me quedé allí pensando en el pasado y tratando de descubrir dónde podría estar ese agujero. Sin embargo, probablemente el agujero estaba en otro lugar, más atrás. Cuando miro hacia atrás, veo 2 años llenos de humillación, cautiverio, hambre y miedo. Como ya he dicho, le tengo miedo a la calle Siena. Todavía espero ver allí algo terrible o acordarme de algo terrible.
Por todos lados a mi alrededor veía carretillas con cadáveres de hombres, mujeres y niños apilados descuidadamente unos encima de otros. Percibía un olor extraño, ligeramente dulce y nauseabundo, que nunca antes había olido. Un policía judío explicó: junto al cementerio judío solía haber un gran campo. Hoy es una de las fosas comunes más grandes de todos los tiempos, llena con cuerpos de judíos de toda Europa. ¿Podía ser esto cierto? ¿Cómo era posible que un hombre de carne y sangre tenga que morir tan miserablemente? Los ocupantes alemanes asesinaron aquí al 90% de los judíos. Es desgarrador. Si además uno se imagina que el muro no solo atravesaba el corazón de la ciudad, sino que del otro lado aguardaba también el hambre, la enfermedad y muy poco después, la deportación a su muerte. Por razones de seguridad, ordeno demoler el gueto de Varsovia. Primero deben recuperarse todas las partes utilizables de edificios y otros materiales de cualquier valor. Se me debe presentar un plan general para la demolición del gueto. De cualquier forma, tenemos que asegurarnos de que el espacio ocupado anteriormente por 500.000 infrahumanos y de ninguna manera utilizable para alemanes desaparezca por completo. Y que Varsovia, esta ciudad de millones de habitantes, que siempre ha sido un centro de corrupción y revueltas, sea reducida. Heinrich Himmler, jefe de las SS. Al mismo tiempo que un grupo de resistencia organizado se preparaba para luchar, los judíos desaparecían en el gueto. Fui a este búnker en enero del 43 y en abril estalló el levantamiento. Mis hermanos abandonaron el búnker para participar en el levantamiento. El búnker fue construido alrededor de un sótano excavado más profundo, a cuyos lados se habían levantado barricadas con tablas. La tierra excavada servía de aislamiento. Cuando comenzaron los incendios, los sótanos vecinos se derrumbaron, pero este búnker aguantó. Recuerdo 1943. Recuerdo haber visto enormes nubes de humo que se elevaban al norte. Luchas en el gueto. Algo estaba pasando. Ya no hay un barrio judío en Varsovia. Jürgen Stroop, jefe de escuadrón de las SS. Aún me duele que después de todos estos años nunca haya podido guardar duelo por la pérdida de mi familia. Ni siquiera tuve tiempo, los perdí a todos. Tenía 6 hermanos y una hermana, padres. Soy la única que sobrevivió a todo esto. Me dejaron como testigo. Sin mí ya no quedaría nadie. El valor de la vida es poder testificar. Sí. Se estableció el campo de concentración de Varsovia en la calle Egesia para alojar a las personas necesarias para desmantelar el gueto. El gueto no solo fue volado, sino también desmantelado. Fue completamente saqueado.
Ese campo era un infierno. Allí murió gente. Sobre las ruinas del gueto, los nazis querían crear un parque para los alemanes. Por eso la demolición. El terreno debía cubrirse con tierra para crear un jardín paradisíaco. El objetivo era destruir la capital de la antigua Polonia. Esa fue la principal intención. La idea misma de destruir la capital, porque Polonia ya no existía. Estuve durante casi un año del lado ario. Había toda una red de ayudantes. Cuando se ponía peligroso, pasaba a alguien y te tomaba de la mano. El levantamiento estalló el 1 de agosto de 1944. Viví 2 veces el incendio de Varsovia. En todas partes los muros estaban casi al rojo vivo y la gente pasaba junto a ellos. A ambos lados de las calles caían escombros en llamas. Varsovia estaba en llamas y se podía sentir. Después de la liberación en 1945, realmente no se podía vivir en Varsovia. Poco a poco se intentó reconstruirla. Sin embargo, poco después, volvió a estar oprimida por los ocupantes soviéticos. Es difícil imaginar lo que era esto antes de la guerra. Esta zona ha cambiado tanto. Algunas calles y plazas dejaron de existir. Se cambiaron nombres y direcciones. No se han conservado más de una docena de los edificios originales. Esta área consta de muchas capas. Debajo del suelo está la segunda capa, que sale a la luz cuando los obreros cavan para tender tuberías y revelan restos del pasado. En 1949, el arquitecto Bogdan Lachart creó una urbanización destinada a ser un monumento. Lo singular fue que los edificios se erigieron con ladrillos de los escombros y sobre lo que quedaba entre los escombros, incluso restos humanos. Los edificios se levantan sobre una base de hormigón de escombros. Se elevan desde estas pequeñas colinas de aspecto extraño que en la ciudad de Varsovia, por lo demás plana, llaman de inmediato la atención. La gente me llama y me dice que tienen en sus hogares fantasmas que habrían vivido en el antiguo gueto. Preguntan si yo puedo hacer algo. Esto está más allá de mi competencia, pero he ido y he recitado salmos, porque me alegro de poder hacer que alguien se sienta en paz.
Esta línea muestra por dónde pasaba la calle Muranovska. Aquí en la esquina estaba el edificio donde usted vivía, Sí, en el número 10. En este mapa de la ciudad marqué la ubicación de su antiguo hogar y coloqué la imagen actual sobre ella. estaba en esta calle. En el cruce. Aquí es donde estaba su casa. Ahí es donde nací. La memoria del gueto comienza a regresar al alma de Varsovia. Si se le da a la gente la oportunidad de recordar, ellos la aprovechan. 19 de abril, el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. El suceso está cada vez más lejano, sin embargo crece el número de los que lo recuerdan. Es una señal de esperanza.